dos discípulos o apóstoles, Pablo y Bernabé, eran de los originales, de los apóstoles originales. Y ellos hicieron discípulos antes de regresar a la iglesia matriz que ahora estaba en Antioquía. Vamos a leer ahora en 2 Timoteo. Si estuvieron el año pasado cuando dimos el otro seminario, hablamos en mucho detalle de este capítulo de 2 Timoteo capítulo 2. Y en este seminario los vamos a tocar también, no en tanto detalle, por supuesto, pero sí los vamos a tocar porque encaja muy bien. Dice 2 Timoteo 2:1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El verbo que Pablo usa aquí cuando dice encarga a hombres fieles, es un término financiero que significa poner algo a un lado que tiene mucho valor, poner algo a un lado de mucho valor, pudiera ser como una caja fuerte. Y en este contexto está depositando un fideicomiso, una confianza. Cuando tú depositas dinero en tu cuenta de ahorros, no lo haces públicamente, ¿verdad? Para que todo el mundo lo vea, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entramos todo calladito con el dinerito bien escondidito hasta que llegamos a la caja y que nadie nos esté viendo y ahí damos el $1,000,000. Amén. Ojalá, ojalá, ojalá fuera así. Pero no lo hacemos abiertamente, no anunciamos, todos los que están en el banco, fíjense lo que voy a depositar. No lo hacen porque es una confianza, es algo que se hace casi en secreto, no públicamente. Por eso el discipulado, estrictamente hablando, bíblicamente, es particular, es uno con uno, no es una clase. Yo no sé cuántos pastores con quien he hablado y dice, ahí tenemos clase de discipulado. Digo, no, es una clase y aleluya por las clases. Esta es una clase. Las clases son buenas, pero eso no es discipulado. Les estamos enseñando doctrina. Bueno, el diablo también sabe doctrina y no es discípulo. Es bueno estudiar doctrina, por supuesto. A mí me encanta enseñar doctrina, pero eso no es discipulado. ¿Me explico, hermanos? Es tentador ser una clase de discipulado porque pensamos que con la misma hora abarcamos a 10 personas en lugar de una. Pero esas 10 personas no van a compartir su vida contigo en la presencia de 10 otras personas, más si son hombres y mujeres. Entonces esto habla de algo particular, uno con uno, para que en el caso, recuerdan el caso de ¿qué nombre le puse al principio? Paco, ¿se acuerdan? ¿Ustedes creen que él hubiera compartido eso en una clase de 10 personas? Jamás, jamás lo hubiera hecho. Entonces, tenemos que entender que el discipulado, bíblicamente está hablando, es particular. Y esta escritura nos está explicando esto. Pablo usa esas ideas, le encarga a Timoteo que deposite en otros hombres fieles y dispuestos a seguir a Cristo. Y de lo que estoy hablando vamos a ver un ejemplo grande de eso en la Biblia en un momento. A veces en el proceso de discipulado se deposita cosas en confianza, cosas de mucho valor, cosas que se espera que se mantengan en confianza y seguras. Si tú vas a ser un discipulador, no puedes estar en el ministerio de chismería. Amén. No te va a funcionar porque vas a herir a muchas personas. Entonces, primero renuncia a ese ministerio de chismería y métete al ministerio de discipulado. Porque la gente comparte cosas de mucha confianza, de mucha confianza. Ahora vamos a ver este ejemplo bíblico, el flujo del discipulado. Pablo discipuló a Timoteo. Pablo depositó en la vida de Timoteo verdades espirituales importantes. Pablo esperaba que lo que él había depositado en la vida de Timoteo, que Timoteo lo compartiera,
lo depositaría responsablemente en las vidas de otros. Entonces Timoteo también discipuló a hombres fieles con depositar esas mismas verdades en sus vidas. Esos hombres por su parte llegarían a ser discípulos en un efecto que multiplicó los esfuerzos iniciales de Pablo en la vida de Timoteo. Y tal vez necesito expandir un poquito aquí, porque hablo de la distinción entre enseñar doctrina y discipular. Una clase de doctrina puede ser, vamos a estudiar lo que es la Trinidad, entender la deidad de Jesucristo, cosas así. Pero en el discipulado puedo estar hablando con el discípulo de que por qué se quiere quitar la vida, o por qué en cada trabajo que consigue lo corren, o por qué no puede pagar sus deudas. ¿Entendemos la diferencia? Una clase de doctrina se puede enseñar en un grupo, no hay problema, porque no es información personal. Pero en el discipulado es información muy personal y particular. Entonces, tal vez eso ayude a distinguir un poquito. Ok, en el manual, aunque la gran comisión incluye evangelismo, no ha sido completada hasta que incluya discipulado. Y quiero decir, entre paréntesis, muy rápido, que hay ocasiones que viene, de hecho, el discipulado antes de la conversión. Eso puede sonar raro, pero hay personas que están muy interesadas en el evangelio, pero no llegan al punto de querer entregar su vida a Cristo. Entonces, lo que se puede hacer con esa persona es comenzar a discipularla, y a veces te sorprenderías, a veces que abierta está la gente, aunque no quieren convertirse todavía, se les comienza a enseñar. Por ejemplo, una persona tiene problemas con la droga o el alcohol. Entonces se le dice, ¿sabes, Pepe? Dios te puede ayudar con ese problema con el alcohol. ¿Te gustaría ver en las escrituras cómo Dios te puede ayudar con el problema del alcohol? Ahora, Pepe no le interesa entregar su vida a Cristo, pero si le puede ayudar con el problema del alcohol, ¿se va a interesar? Se interesa. O si no se lleva bien con su esposa, entonces se le comienza a discipular y llega el momento que clic, esto tiene mucho sentido y quiere entregar su vida a Cristo, y cuando le entrega su vida a Cristo ya está discipulado. Okay, no totalmente, pero va en el proceso. Entonces no nos hagamos una regla bien fija. No estás convertido, no te puedo discipular, amigo. No, aproveche. Si tiene la mente y el corazón abiertos, aprovéchalo. Y el Espíritu Santo va a comenzar a orar en esa persona. Ve las realidades, porque tal vez no se ha convertido porque no entiende lo que significa ser creyente, discípulo. Entonces le vamos explicando, y a medida que va entendiendo más, dice un día, wow, no es lo que yo pensaba. Yo que pensaba que eran un radicales locos ustedes. Y se dan cuenta que no es algo que tiene mucha aplicación a su vida. Entonces le puede interesar. Entonces solo quiero meter eso entre paréntesis. Hay muchas personas criadas en la iglesia, pero nunca discipuladas. Y cuando se mudan a otro ambiente, su fe es vacía. Tienen mucho conocimiento del cuello para arriba, pero nada en el corazón. Por eso el discipulado es tan necesario. Da la aplicación a lo aprendido en la cabeza. Cuando el pastor nos predica el domingo, o un invitado predica el domingo, se nos puede llenar mucho el corazón, la cabeza de conocimiento, y a veces el corazón también, pero el discipulado toma ese conocimiento y le da la aplicación personal. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a ver un ejemplo que ilustra el discipulado. Para ver en más detalle cómo funciona, observemos el linaje de discipuladores y discípulos que comenzó con el patrimonio espiritual del apóstol Pablo. Trasfondo, ¿recuerdan? Pablo, antes de su conversión, fue conocido como Saulo de Tarso y fue un fariseo genial
quien fue muy temido por la iglesia primitiva por su persecución agresiva y hostil de los cristianos. Leemos en Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, note contra quién quería matar. A los discípulos. A los creyentes no les importaba. Quería matar a discípulos. Cuando tuvo una experiencia milagrosa de salvación, sabemos la historia de la conversión de él. Si no, lo puede leer. 3 días después, este perseguidor se le estaba llamando el hermano Pablo por los mismos discípulos en Damasco, donde él había ido a arrestarlos. Ponte en los zapatos de uno de esos discípulos. Este hombre viene a tu barrio a matarte, o por lo menos a arrestarte. Y 3 días después de un evento, él es ya hermano en Cristo. Fue una conversión extraordinaria. Seguimos en Hechos 9:19. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Yo no lo he comprobado ni lo sabría comprobar, pero a mí yo he escuchado que han dicho que la educación de Pablo era el equivalente a 5 doctorados en teología y filosofía. Estamos hablando de alguien que tenía mucho conocimiento y no conocía a Cristo, y después de esa experiencia es como clic, todo ese conocimiento ya lo puso en el contexto de Cristo. Entonces podía hablar con mucha confianza. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces, totalmente sorprendidos. Y de ahí Pablo se fue de Damasco cuando se descubrió que los judíos lo estaban intentando matar. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Eso es realmente sorprendente. Un hombre que tenía toda esta educación y la justificación según él de matar a los de Jesús, ahora está promoviendo a Jesús. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces la idea de que este Saulo, este fariseo, de repente quisiera el compañerismo con los creyentes era algo increíble para los cristianos perseguidos. El único Saulo que ellos habían conocido era el asesino con un deseo maníaco de purgar y eliminar el cristianismo de Israel. Después él llega a Jerusalén y trata de juntarse con los discípulos, pero ellos tampoco no creían que se había convertido. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese, ¿qué? Discípulo. Note que dice que no creían que era discípulo. Como un supuesto creyente, tal vez él podría engañar en cuanto a su conversión para encontrar a los verdaderos discípulos y matarlos. Pero lo que no creían era que era discípulo. ¿A cuántos de nosotros, si se nos acusara de ser un discípulo de Jesús, seríamos declarados culpables por la evidencia? Es una buena pregunta hacernos. ¿Habría suficiente evidencia para declararnos culpables de ser discípulo de Jesús? Ahora, gracias a un hombre con una mente muy abierta, el ostracismo de Pablo con los cristianos fue breve. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles
y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces, Bernabé fue el que en términos humanos había discipulado a Pablo. Gracias a Bernabé, a Pablo se le aceptó entre los discípulos. Sin embargo, los judíos se sintieron traicionados, conspiraron de nuevo a matar a este nuevo discípulo. Entonces los discípulos de Jesús ahora lo envían hasta Tarso para que no fuera matado. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Cómo te gustaría apenas te conviertes al Señor, comienzas a predicar, hay gente tras ti para matarte? Qué situación dura. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, donde se quedó una buena cantidad de tiempo. Entonces, después de un tiempo, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía, que estaba en el norte de Jerusalén, porque ahí en Antioquía se estaban convirtiendo grandes números de gentiles. De hecho, la sede, se puede decir, del cristianismo se mudó de Jerusalén a Antioquía en el norte. Creo que era como 500 kilómetros al norte, no estoy 100% seguro de eso, pero sí era una buena distancia al norte de Jerusalén. Entonces, todos estos gentiles, o sea, no judíos, se están convirtiendo en Antioquía y envían a Bernabé a Antioquía a apoyar. Ahora brincamos a Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuántos fueron agregados? Una gran multitud. Entonces las necesidades de discipulado eran tan grandes que era imposible que lo hiciera solamente un hombre. Entonces Bernabé se le ocurre una idea. En Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Durante este tiempo, Bernabé le anima a Pablo a que se uniera con él en el ministerio de discipular a los demás. Ministraron a individuos. El proceso: después de ministrar en Antioquía, Pablo y Bernabé se juntan para su primer viaje misionero prolongado. Todo eso está en Hechos 13 y 14. Y en este viaje hicieron muchos discípulos. Es interesante una frase ahí que dice: viajaron juntos. El discipulado tiene que ver con hacer cosas como juntos. Brincamos al capítulo 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y a hacer muchos, ¿qué? Discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Después de que Bernabé había invertido un depósito de carácter cristiano en la vida de Pablo, ahora ellos, entre los dos, continúan el proceso en otros. Comenzando en el capítulo 18, observamos que ahora Pablo comienza a discipular por su propia cuenta. Ya no está con Bernabé. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto,
recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma. Claudio era el emperador romano. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces este es el primer viaje de Pablo a Corinto y sin duda le daba consuelo saber que cuando llegaba ahí a Corinto iban a haber 2 creyentes con quien podría vivir y trabajar. Versículo 11. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo lo hizo? 1 año y medio. No era cosa de que tuvo una gran cruzada y se convirtieron miles y miles de personas. Pasó 1 año y medio discipulando a estas 2 personas. Dice, sí, en el versículo 11. Bueno, ya lo leímos. Ok, pero había mucha gente que cuando él estaba con ellos, esto era mucho más que un mero compañerismo. Tenían compañerismo, pero era más que eso. Entonces, por 1 año y medio, él modeló para el marido y la esposa las características de un discípulo. Y cuando llega la hora que por fin Pablo se tenía que ir a Siria, él se llevó con él a Aquila y Priscila. Pero ¿qué pasa? Los lleva hasta Éfeso y ahí los deja a ellos para que comiencen su propio ministerio personal ellos. Entonces estaban en Corinto y los lleva ¿hasta dónde? Hasta Éfeso. Pero había pasado ¿cuánto tiempo discipulándolos? 1 año y medio. ¿Cuánto dura un buen discipulado? Depende de la persona. ¿Okay? No, esto no es un plan, mira, hermano, vamos a hacer un plan de 6 meses. Porque tal vez la persona tiene tantas cosas en su vida que dura 1 año un buen discipulado. Otros tal vez en 4 meses se hace. Entonces, ese es otro punto muy importante. No es ponerle un tiempo definido al discipulado. Y de cierta manera es una cosa de por vida, ¿verdad? Porque uno cuando termina, digamos, el proceso oficial, sigue la relación con la persona. Ok, versículo 18, capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Era como he pasado 1 año y medio discipulándoles, ahora es tiempo que ustedes hagan lo mismo. Entonces, Aquila y Priscila se establecen en Éfeso a hacer tiendas y discípulos, mientras que Pablo seguía su viaje. Un día les llega a la vida de Aquila y Priscila, ¿quién? Un judío llamado Apolos. Y él comenzó a predicar acerca de Cristo. Leemos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, no conocía el bautismo cristiano. Buenas intenciones, buen mensaje hasta cierto punto, muy elocuente. Dicen que Pablo no era tan elocuente. Apolos era lo contrario, era muy elocuente. Pero ¿qué pasa con Aquila y Priscila? Cuando ellos lo escuchan a él predicar, ellos notan unas fallas en su teología, su doctrina. Y le quieren ayudar con suplirles unos parches, digamos. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron como aparte.
¿No dice que lo pusieron en una clase de doctrina? Lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le tomaron aparte, es muy importante esto. Eso fue algo que se tomó tiempo y también un espíritu muy enseñable de parte de Apolo. Entonces, para ser un discípulo, también tenemos que ser muy, ¿qué? Enseñables, muy enseñables. Si no somos enseñables, no va a funcionar el proceso. Entonces, por un periodo indeterminado, Apolo se beneficia del ministerio de discipulado de Bernabé por medio de Pablo, por medio de Aquila y Priscila. ¿Ven cómo va la cadena ahí? Luego, como resultado, Hechos 18:27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado de allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, en una ironía aquí, luego Pablo viaja a Grecia para discipular a los creyentes y se quedó en Corinto. ¿Qué había pasado en Corinto? ¿Quién se acuerda? Fue donde Pablo discipuló ¿a quién? Aquila y Priscila. Ahora ellos luego discipularon a Apolos y ahora Apolos está regresando a Corinto. Ok. Entonces regresa él llega a Corinto para regar las mismas semillas de discipulado que habían sido sembrados originalmente por Pablo. O sea, fue un ciclo completo. En el manual, la esencia de la iglesia en el Nuevo Testamento fue el discipulado, no solamente grandes grupos de convertidos. Los grandes grupos de convertidos nunca hubieran sido posible sin este discipulado personal. Ahora, ¿quién discipuló a Bernabé? No se nos dice, pero seguramente fue algún discípulo o tal vez uno de los mismos apóstoles originales, pero algún discípulo de Jesús discipuló a Bernabé. Bernabé personalizó la palabra para Pablo, quien la modeló para Aquila y Priscila en Corinto, quien a su vez la modelaron para Apolos en Éfeso, y quien regresó a Corinto. Entonces ahí en la hoja vemos la cadenita. Algún discípulo de Jesús discipuló a Bernabé. Bernabé a Pablo. Pablo, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, Apolos. Y Apolos, muchos más. Ahora, hermanos, piensen en esto. Si creen que no tiene importancia el discipulado personal, porque tal vez es solo uno. ¿Qué tal si ese discípulo de Jesús no hubiera discipulado a Bernabé? ¿Sería muy diferente el Nuevo Testamento? Tal vez una de las personas más importantes en el Nuevo Testamento es la persona que no conocemos su nombre. Porque sin esa persona, el Nuevo Testamento hubiera sido muy, muy diferente de Hechos en adelante. Nunca pienses que porque no tienes un nombre en un rótulo que no eres importante. ¿Quién le hubiera sido la persona que le hubiera encantado ser la persona que discipuló, por ejemplo, a Billy Graham? Alguien lo hizo, pero no conocemos su nombre, ¿verdad? Pero si no lo hubiera hecho, ¿habrían muchas personas que no conocieran a Cristo hoy en día? Esta función de discipulado, tú no te puedes imaginar lo importante que es. Porque tú nunca sabes la persona que estás discipulando, qué va a hacer esa persona luego para Cristo. O que va a impactar una persona que hace mucho para Cristo. O que va a impactar una persona que impacta a una persona que hace mucho para Cristo. El trabajo del discipulador para mí es uno de los más importantes en la iglesia. Porque estás en una posición
de poder ayudar literalmente a cambiar vidas. ¿Y no es para eso la iglesia? Cambiar vidas. Para eso estamos. Venimos a adorar, entendemos esa parte, venimos a adorar, claro que sí. Pero después de adorar, depende de nosotros cambiar vidas. Beneficios del discipulado. Fortalece y reafirma el ministerio de la palabra con personalizarla. En el proceso del discipulado, el discípulo tiene la ventaja de ver las verdades de las palabras expresadas en la vida del discipulador. El pastor que funciona correctamente alimenta a las ovejas mediante predicación. Es su llamado. Pero la palabra nunca se personalizará en la vida de muchas personas hasta que alguien trabaje personalmente con ellos. Es bonito escuchar un mensaje del matrimonio, pero si no se toman esas verdades y se aplican al matrimonio, ¿de qué sirvió? Solo es conocimiento en el coco. Y a veces necesitamos a alguien que tome esas verdades y las personalice a nuestro caso. Hay temas en la vida cristiana que solamente se pueden tratar en el contexto particular, no en el público. O sea, en el contexto de discipulado. Por eso dice Pablo que los ancianos enseñen a los jóvenes y no tienen que ser viejitos, ¿verdad? Porque hay personas que tal vez son relativamente jóvenes, pero tienen mucho tiempo conociendo al Señor y han sido discipulados. Yo tengo una amiga que hace años vivía en San Antonio, Texas, donde vivo yo, y su marido también era muy buen amigo mío. Desafortunadamente hace como, no sé ya cuántos serán, tal vez unos 14 años. El marido murió en un accidente de tránsito. Pegó directamente con otro camión y murió al instante. Y ella era canadiense, entonces se regresó a Canadá con sus hijos a estar ahí con su familia en Canadá. Y esto fue en el año 2013. Ella estaba asistiendo a una iglesia de como 1,000 personas y ya tenía un hijo que tenía 15 años. Entonces ella se fue con los líderes de su iglesia y les preguntó si tenían un varón que podría servir como un mentor para su hijo, ya que no tenía padre. Si podría ser un mentor para su hijo, para que aprendiera a ser hombre. Y esta iglesia de 1,000 personas no sabían qué hacer con él. Estaban perdidos. No era algo que se les había entrado por el coco. Tal vez tú eres un hombre o son una pareja. Tal vez hay parejas aquí que tienen algo que dar para algún joven que viene a la iglesia, que es fiel a la iglesia, pero sus padres no son convertidos. Ustedes pueden ser padres espirituales para ellos, ¿o no? Imagínense qué bendición sería para eso. Y eso es lo que mi esposa y yo hemos hecho en gran manera. Por eso soy tan apasionado con esto. Los que nos conocen saben que no tenemos hijos naturales, pero Dios nos ha dado muchos hijos espirituales. Y cuando hablo de hijos espirituales, estoy hablando de muchachos en sus años 20, 30, que en los que yo he recibido en ese rol en nuestra vida, no son muchos, ahora son como 10, pero ninguno tiene un padre creyente. Y muchos de ellos ni conocen a su padre natural. En un caso, uno de ellos, cuando su mamá se embarazó, el que la embarazó le vino y le dio plata para que lo abortara. No conoce a su papá natural, nunca lo ha conocido, no tiene interés en conocerlo. Y hay varios casos similares que los cuento entre mis hijos. Tengo un grupo de WhatsApp de mis hijos y de veras los quiero como si fueran mis hijos. Porque no, yo soy en la mayoría de los casos el único padre que ellos conocen.
Pero ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Cuántos jóvenes hay en su iglesia que no tienen padres cristianos o tal vez ni los conocen? Ustedes pueden llenar ese rol en la vida de ellos para que vean cómo funciona una vida, una familia cristiana y no padezcamos lo que padeció mi amiga en Canadá. Número 2, convierte la verdad bíblica a la vida práctica. Convierte la verdad bíblica a la vida práctica. La vida cristiana es más que solamente asistir obligatoriamente a la iglesia los domingos. Los mensajes pueden enriquecer nuestras vidas, pero solamente si se aplican. Es posible estar en una iglesia 150 años y solamente tener conocimiento teórico. Con el discipulado no solamente se aprende doctrina para aprender doctrina, sino que se aprende la verdad para vivirla. Y esa es la diferencia. Se aprende a ser hombre o marido o esposa o madre. Todos estos temas. El discipulado personal nos ayuda a transportar las escrituras de nuestra cabeza al corazón. Número 3, desarrolla las cualidades de carácter. Desarrolla las cualidades de carácter necesarias para vivir la vida cristiana y que nunca pueden ser aprendidas desde el púlpito. El desarrollar el carácter cristiano no viene por medio de sentarse a escuchar un mensaje, sino por el crecimiento que viene por medio de circunstancias personales. El discipulado efectivo viene por medio de explicar la Biblia y cómo se aplica a la vida. Número 4, no es limitado. El proceso no está limitado a los domingos ni en la mañana. Puede ocurrir en cualquier momento, cualquier lugar y cualquier edad. Si el mejor momento para que los dos se junten es a las 2 de la madrugada bajo un árbol de mango, ahí es donde se juntan. Amén. Había un caso de un policía que manejaba su patrulla, su carro, así se dice el carro, la patrulla, y quería ser discipulado. Pero su horario siempre estaba cambiando y era muy difícil ponerse de acuerdo con el discipulador para encontrar un tiempo de hacerlo. Entonces este policía se fue con su jefe y le explicó a su jefe que quería ser discipulado en su iglesia si le daba permiso que un hermano de su iglesia viajara con él en su patrulla 1 hora por semana en el trabajo. Y su jefe le dio permiso. Entonces, ¿dónde sucedió el discipulado? En la patrulla. ¿Por qué no? Pero eso no va a suceder si hay 10 personas en una clase. Amén. Entonces es muy flexible, no tiene límites. No, 5, no es estructurado. El discipulado es un estilo de vida. Es algo que no puede ser limitado a un bosquejo o una hoja de papel. Es el compartir una vida más que compartir notas. Y cuando hacemos la demostración el sábado, si nos sale bien, van a ver una idea de cómo funciona eso. Número 6, no es un programa, es una relación. Vamos a enseñarles unas herramientas que tenemos que lo pueden usar, pero no es como un programa. El discipulado es una relación que provee un punto de identidad. A pesar de los programas y personas involucradas, nuestra meta siempre es la misma: preparar a los creyentes que estén comprometidos a amar y obedecer a Jesucristo para que se conviertan en discípulos. La gente tiene hambre para ver la realidad de Cristo. El explicarle la palabra con el ejemplo vivo y no solamente con notas. No sé si saben quién era San Francisco de Asís, pero quiero leerles algo que dijo. Dice: predique a Cristo y solamente cuando sea necesario use palabras. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. ¿Cuánto tiempo hace que alguien te ha discipulado con su vida y no solamente con sus palabras? ¿O cuánto tiempo hace que tú has discipulado a otros con tu vida y no solamente con palabras? ¿Cuántos están listos para ser verdaderos discípulos?
¿Cuántos entregaron el papelito? ¿Los entregaron? ¿Hay algunos que les faltó papelitos? ¿Todos tuvieron papelito? Ok, si no tuvieron, por favor pidan a la salida y la pueden entregar. ¿Por qué, hermanos? Nosotros nos queremos ser culpables de lo que estamos predicando en contra, que es solo darles teoría. Nuestro deseo, el deseo del pastor, el pastor me pidió hacer este seminario porque es el corazón de él. Y yo sé de otros pastores de la asociación, seguramente es lo mismo. Queremos ser iglesias con discípulos. La mayoría de las iglesias no son iglesias de discípulos, son iglesias de creyentes. Por eso hay tantos creyentes que se brincan cada domingo como que si la iglesia es del cine, a ver cuál tiene la mejor película que les interesa ese domingo. Y me cayó mal el hermano, el pastor, porque no me saludó el domingo. Me voy a otra iglesia donde ahí sí hay verdadero amor. Eso es tan inmaduro. Eso no es discípulo. Fíjese, pintaron aquí de negro. A mí no me gusta el negro. Me voy a buscar una iglesia donde pinten de azul. ¿Eso es discípulo? Eso es cristiano muy inmaduro. Amén. Y la pasión del pastor y otros líderes es que seamos discípulos de Jesucristo. Discípulos. Y como discípulos vamos a reproducir discípulos. Entonces, si no llenaste esa hoja, te animo a llenarlo. Y yo sé que los líderes de la iglesia y los pastores de otras iglesias van a hacer todo lo posible por ayudarles a encontrar, si quieres ser discipulado, encontrar un discipulador. Ahora, les voy a decir, al principio tienen que tener mucha paciencia, porque se toma tiempo crear a veces discipuladores. ¿Me explico, hermanos? Es un proceso. Entonces, si no llegas a tener un discipulador inmediatamente, por favor no te vayas a otra iglesia. Ten paciencia, porque la pasión es desarrollar discipuladores. Y otra cosa que les digo, para ser discipulador no tienes que necesariamente terminar tu proceso de discipulado primero. Si tu proceso es de 1 año, tal vez a los 6 meses tú puedes comenzar a discipular a otro y el proceso se continúa. Pero sí te animo, ten el deseo de meterte a un discipulado, porque eso es lo que te va a ayudar a crecer más que cualquier cosa en tu vida personal. Una cosa que hubiéramos puesto en la hojita que no se nos ocurrió era si no eres de la iglesia de Ecatepec, ¿verdad? Si vienes de La Presa o Córdoba. ¿Dónde están los de Córdoba? Wow, miren cuántos vienen de Córdoba. Felicidades y gracias. Esos son verdaderos discípulos, ¿verdad? Eso es compromiso. Vienen desde Córdoba y algunos se enojan si no terminamos a las 9 en punto. Felicidades, pues sí tenemos la meta. Creo que no cumplimos, pero estamos así, casi cumplimos. Pero sí, ora mucho, hermanos. Lean Mateo, ¿qué capítulos? 5, 6 y 7, para que se les vaya grabando en la mente y vamos a seguir con eso. Bueno, mañana vamos a hablar de las características de un discípulo y dar tips de cómo ser discipulados. ¿Qué tal si hay otra cosa o terminamos? Ok. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos, y oramos? La oración para los futuros y actuales discípulos y discipuladores. Padre, te damos gracias en esta noche que nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y entender que tu corazón, la pasión de tu corazón es que no seamos solo creyentes, que eso sea solo el primer paso, sino que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. Como estas otras personas eran tan discípulos a sus filosofías y sus diferentes políticas, que nosotros seamos el doble de comprometidos y apasionados por la verdad de Jesucristo y el Evangelio.
Gracias, Señor, que tú eres el que cambias corazones y nos pones en el corazón el deseo de no solamente ser un discípulo, sino ser un discipulador que ayude a transformar vidas y tal vez generaciones en el futuro. Te pido, Señor, que nos lleves a todos con bien a nuestras casas y que podamos regresar mañana para seguir estudiando tu palabra para llegar a ser discípulos. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana a las 7.